Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana de domingo 4 de octubre del año 2020. Vamos a compartir la palabra del Señor en este culto de domingo a la distancia, como nos mantiene estos tiempos de pandemia, de juicio de Dios sobre la tierra. Bueno, esperanzados en que pronto el Señor nos permita volver a congregarnos. Como te decía, hoy es domingo 4 de octubre y te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de participar de la comunión con tu Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra implantada para nosotros, Señor, para que seamos salvos de la ira venidera, para que saquemos nuestros pies del camino ancho, Señor, la palabra de justicia para enderezar nuestros pasos, para guiarnos en tu mandamiento conforme tu misericordia, para reencontrarnos contigo. Esta palabra que nos da ese mismo pensamiento que tú tienes y la misma visión de las cosas a través de la iluminación del Espíritu Santo. Bendice los hogares representados y a todas las personas que escuchen este mensaje, que el Espíritu Santo las pueda ministrar abriéndoles el entendimiento para que comprendan las Escrituras, para que sean edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo nuestra principal piedra de ángulo como cristianos Jesucristo mismo. Muchas gracias, Señor. Bendice tu iglesia, desde el más grande, desde el mayor hasta el menor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento ahí donde estábamos en nuestras casas y como te decía, este domingo 4 de octubre del año 2020, el título de la predicación es Yo hablaba lo que no entendía. Es el tercer mensaje de la serie Yo sé que mi Redentor vive, que comenzó el 28 de agosto de este mismo año, 23 de agosto de este mismo año. Esto que nosotros estamos compartiendo, el título, Yo hablaba lo que no entendía, está en el libro de Job. En Job 42, versículo 1, dice la Escritura que le respondió Job a Jehová, porque el Señor lo exhorta, unos capítulos antes lo viene exhortando, después de las palabras de Eliú, y dijo Job, respondiéndole al Señor, ya humillado, ya reconociendo el señorío de Jesucristo. Yo conozco, dice el versículo 2, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién? Pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y reconoce que era él. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Acá encontramos uno de los grandes problemas que generan, causantes, el causal de las diferencias entre los hombres. Hablar sin saber lo que uno está diciendo, sin entender lo que dice, sin conocer a ciencia cierta lo que está expresando. Hablar de lo que no se comprende. Hablar, por impresión, hablar por imaginarse las cosas, hablar, expresarse, explicar, tomar una postura, concebir las cosas por lo que a uno le parece, como las cosas no son. Eso es lo que le pasaba a Job. Había estado muchos capítulos de su historia, como relata el libro de Job, hablando a diestra y siniestra, pero reconoce que él no entendía lo que decía. Bueno, esto se debe al corazón engañoso que tenemos los hombres, que por lo general está fuera de realidad. El corazón nos engaña, nuestro corazón malvado, dice la Escritura, la maldad. Esto se debe a nuestro corazón porque la maldad está en nuestro corazón, no el bien, la maldad del hombre sin Cristo, del hombre sin Dios, del hombre que vive sin fe. Esto nos lo enseñó el Señor Jesús. Y el objetivo de la maldad, de las cosas hechas con malas intenciones, que sería el concepto, la idea de maldad, las cosas hechas en tinieblas, esto precisamente está en nuestro corazón. Las tinieblas están en nuestro corazón
Y cuando no hay luz, uno describe las cosas como las cosas no son, porque no las está viendo en su realidad, en su contexto, en su dimensión verdadera. Jesús nos enseñó esto. La maldad está dentro de nosotros. Sería la frase correcta en castellano. Podríamos, para entenderlo mejor, lastimando un poquito la gramática, decir la maldad está dentro nuestro. Más precisamente en nuestro corazón. Eso lo dijo el Señor Jesús. Marcos 7:20. Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 20 dice que el Señor decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. En el versículo 21, Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Obviamente, Jesús certificó una realidad. La mente está dentro del hombre y de esa mente que es parte de su corazón, los pensamientos salen y se transforman en malas obras. Todo empieza, podríamos decir, con una mala idea, fruto de un mal pensamiento, a raíz de la maldad que está en nuestros corazones. Eso es lo que dice el Evangelio, esa es la verdad, eso es lo que debemos reconocer. El mal está en mí. No estamos hablando hoy de cómo llegó el mal a mí o por qué está en mí, porque esto se debe a la caída del hombre, a un hombre que se quedó sin Dios y que fue llenado por la cizaña del enemigo, su corazón caído. No es el tema de hoy. Esto que sale de los hombres, de sus mentes, influenciadas por su mal corazón, se transforman en malas obras. Y cuando una obra es mala, cuando lastima a otra persona, cuando daña a otro, cuando no la bendice, cuando no la favorece. Por eso el Señor Jesús dice que a raíz de los malos pensamientos vienen las obras, como las que describe el capítulo 7, versículo 21 a continuación de Marcos. Pueden ser los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las fornicaciones que después dan lugar a criaturas de las cuales nadie se hace cargo en términos reales de criarlas y cuidarlas. Los hurtos, todas estas cosas dañan a las personas, no les son de bendición. Las avaricias, la avaricia es un gran instrumento de destrucción. ¿Cuántas cosas no hace el hombre por avaricia, no? Las maldades definitivamente, es decir, las cosas hechas con mala intención para lastimar, para ganar sobre el otro, aprovechándose de las personas. Observa que dice entre dos comas las maldades en general, el engaño, que también causa mucho daño, el engaño como estafa o el engaño sentimental, el amor, las traiciones, la laxivia, que es parte de la perversión, la envidia, cuánto daño no ha hecho la envidia, ¿no? La maledicencia, o sea, hablar mal de alguien, calumniar, chismear, destruir el testimonio de una persona, la integridad de una persona, como dice Levítico, atentar contra tu prójimo, hablando mal de él, de las cosas que a vos por ahí no te gustan o no estás de acuerdo, pero lo terminás defenestrando. La soberbia también es parte del mal y sale del corazón del hombre. La insensatez, ¿sí? La falta de conciencia y de sensibilidad en las cosas que uno decide hacer o emprende. Dice, todas estas maldades, que alguna vez te pensaste en hacer una lista de maldades, acá las tenés en boca de Jesús a raíz de malos pensamientos que son el fruto de la expresión de un corazón lleno de maldad. Todas estas maldades de dentro salen, de dentro del corazón, y contaminan al hombre. Como te decía, todo empieza con un mal pensamiento y acto seguido se convierte en una mala obra, ¿sí? Malas obras que terminan, estamos repitiendo, lastimando relaciones, hasta patrimonios, ¿no? Malos pensamientos, malas obras que terminan destruyendo la vida de la persona y contaminando a los demás. Recordemos que un pecador, como está escrito, destruye mucho bien.
Estos malos pensamientos que salen del corazón del hombre reflejan y desnudan con sus malas intenciones esta naturaleza que nosotros tenemos y se manifiesta desde los días de nuestra juventud, como dice Génesis 8:21. El hombre desde muy joven comienza a sentirse inclinado al mal, pero no por atracción externa, sino por generación propia, por su corazón inclinado al mal, por su corazón que alberga, que anida el mal en su seno. En Génesis 8:21 dice la Escritura: el intento del corazón del hombre es malo. Está escrito, es malo desde su juventud. El Señor acababa de ejecutar el juicio del diluvio sobre la tierra y llegó a esta conclusión: no voy a destruir más la tierra de esta manera, porque el hombre que tiene la maldad en su corazón malvado, tiene siempre el intento de su corazón malvado, se manifiesta en malas obras. Es así desde la juventud del hombre. Como te decía, malos pensamientos y malas intenciones hechas manifiestas a través de malos propósitos e intereses egoístas, fundamentados y focalizados en ambiciones personales, los deseos de la carne y el apego a las cosas terrenales, las cosas del mundo, la avaricia y el querer tener más de lo que uno necesita. Estos malos pensamientos también están en los creyentes que viven sin fe. Los creyentes, las personas que han creído en Cristo o pertenecen al Evangelio, a una iglesia, al cuerpo, que cuando su corazón se manifiesta su maldad, ese pensamiento que va a terminar en una mala obra, no lo llevan por la fe cautivo a la obediencia a Cristo. La persona que vive sin fe está a merced de las malvadas intenciones de un corazón engañoso expresado en pensamientos que terminan en malas obras. En Filipenses 3:19, hablando de este tipo de personas, dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Gente que vive únicamente para comer, que piensa en comer, vive para comer y no hay otra cosa que eso, que trabaja para eso y solamente piensa en su vientre, en su panza, en llenarse él de gula, cuya gloria, dice, es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Personas que no tienen fe, que no piensan en las cosas celestiales, que no meditan en las grandezas de Dios, que no tienen la palabra de Dios en su corazón, que no piensan en las cosas espirituales, en las cosas intangibles. Estas personas que viven sin fe, como te decía, aunque tengan la palabra, si no llevan estos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, la maldad de su corazón los terminará dominando y llevándolo a la perdición. En el Salmo 10, libro de los Salmos, capítulo 10, el Espíritu Santo dice cómo actúa esta gente, que podés ser vos o yo cuando no nos movemos por la fe, cuando olvidamos el consejo de la palabra. ¿Qué es moverse por la fe? Es vivir conforme a la palabra. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El a caminar y andar y moverse en el temor de Dios. Hablando del malo, acá tenés características que nos pueden dar luz cuando, empezando por nosotros, cuando nosotros actuamos con maldad. Dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. ¿Cómo es el malo? El que le da libertad a las obras de ese corazón engañoso, arrogante, altanero, arrogante, ser visto de los hombres. Como se dice en el mundo, caminan arriba de la gente, arrogante, ¿sí? Dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, o sea, va a cosechar lo que sembró. ¿Qué otra cosa define a una persona, según Dios, como mala? La jactancia. La jactancia, jactarse.
preponderar sus supuestos logros o bienes o capacidades, querer fanfarronear con sus cosas, humillar a los demás con lo que tiene, haciéndolo sentir menos que él. Dice, el malo se jacta, es jactancioso, se jacta del deseo de su alma, por lo que consigue muchas veces, bienes materiales generalmente. Bendice al codicioso, o sea, cuando ve a alguien codicioso, avaro, que ha hecho el dinero de mala forma, así que se hizo millonario, ¿no? Y demás, o consiguió su dinero estafando gente, habla bien de las personas codiciosas. Son características del malo. ¿Qué otra característica tiene la persona que le da libertad? Porque malos somos todos. Y lo único que puede frenar, va de nuevo, esos intentos maliciosos de un corazón engañoso, es la fe en la palabra. Pero si no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos y solamente estamos concentrados en lo terrenal, vamos a estar dentro de esta lista. También dice que el malo te desprecia. Si alguien te desprecia es malo. Dice, y desprecia a Jehová. Esa es una característica de la persona que le da libertad, le da tanta libertad a la maldad de su corazón que termina siendo definido por Dios como malo. O sea que la persona mala, la gente mala, que puede ser vos o yo, son arrogantes, jactanciosos, codiciosos, adoran la codicia y la alaban y la celebran, y son personas que te van a despreciar, menospreciar, humillar por algún defecto o algo por el estilo. El malo es así, despreciativo. ¿Qué otra característica tiene la persona que da libertad a la maldad de su corazón? Es altivo, altanero, altivo, no humilde. El malo, por la altivez de su rostro, en este caso dice que no busca a Dios. No hay Dios, lo que te decía recién, en ninguno de sus pensamientos. O sea, no está la palabra de Dios en su corazón, no se acuerda. Solo tiene los ojos puestos en lo terrenal. Otra característica de las personas que le dan libertad a la maldad de su corazón engañoso es que tienen caminos torcidos. O sea, hacen las cosas siempre por izquierda o van a contramano de la realidad. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Como se diría en la esquina de mi barrio, no la cortan más. Siempre, continuamente, van como el tronco de parra, torcidos. No quieren enderezar sus pasos por medio del consejo de la Escritura, como dice la palabra. Bueno, sus caminos son torcidos en todo tiempo. También dice que el malo desprecia, tiene muy lejos de su vista los juicios de Dios, ¿sí? Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, o sea, le parece que nunca le va a pasar nada, que Dios nunca le va a juzgar su pecado, y a todos sus adversarios desprecia. Nosotros no podemos confundirnos, empezando por nuestras obras. Todo aquel que actúe con maldad es malo. Tiene malas intenciones y le da lugar sin límite, le da licencia a los pensamientos de su corazón engañoso donde habita el mal, como dijo el Señor Jesús. Una de las principales y más importantes características del malo, aparte de las que acabamos de leer, es que el malo es insensible. Es su insensibilidad. La insensibilidad hace que le haga todas estas cosas que decía el Salmo 10 a su prójimo y no le duela. Al malo no le duele sus obras de maldad y las consecuencias de sus actos. Es insensible. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 19, dice, hablando de los que tienen el entendimiento entenebrecidos, siguiendo la línea del Salmo 10, te leo del 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, obviamente que no tienen Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no?
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con destreza, habilidosos, toda clase de impureza. Dice acá, por la dureza de su corazón, dice el final del versículo 18. Amén. La maldad se manifiesta en las obras de las personas. Y una persona insensible realmente está gobernada enteramente por la maldad de su corazón engañoso. ¿Cómo se para esto? Va de nuevo por la fe. Cuando los pensamientos de maldad emergen en tu mente, automáticamente por la fe, automáticamente, instantáneamente, vos por la fe tomás ese pensamiento y lo llevás cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, le decís en tu misma mente a ese pensamiento que es la intención, el intento de tu corazón engañoso para llevarte a las malas obras, no, eso no está escrito, Dios dice otra cosa, yo eso no lo voy a hacer, así no voy a pensar, no voy a actuar de la manera que se me está ocurriendo, que estoy pensando. La insensibilidad, bueno, lo vemos hoy por hoy. Hoy hemos avanzado tanto que hay cámaras en todos lados. Los municipios, las ciudades están llenas de cámaras para la seguridad de sus habitantes. Esa es la idea. Y es muy común ver en estas filmaciones callejeras, oficiales, distintos actos de violencia, sobre todo robos y hurtos y agresiones a los llamados motochorros o otro tipo de robos. Y hemos visto cómo personas que no pueden robar, estos son películas de terror, carne viva, ¿no? Personas que no, o sea, alguien iba caminando y llevaba un celular o una mochila, o alguien iba en una moto y lo asaltan, le saltan encima de golpes sin que se dé cuenta la persona. Y como no le pueden robar lo que es de la persona, lo que es de la víctima, le pegan un tiro. No te puedo robar, te mato. Y nosotros no entendemos cómo puede ser cuando vemos eso que es público, porque se pasa días enteros en los noticieros y en los videos, y están en YouTube y hay miles de medios para ver esas barbaridades. No podemos entender cómo alguien pueda matar a quemarropa a otra persona que no le pudo robar lo que era de ella. Es inentendible. Bueno, esa es la maldad en estado puro por exceso de insensibilidad, porque las personas tienen cauterizada la conciencia y han perdido la noción del dolor que causan, insensibles al extremo. Ahora bien, si hay una cosa que logra, porque en todos los círculos hay personas que viven actuando con maldad, que no tienen freno para su corazón, para sus malas intenciones. Como se dice en mi barrio, que no tienen aduana. Todo pasa de largo. Nada lo detiene, ni siquiera los malos pensamientos. Por ejemplo, malos pensamientos que se transforman en palabras hirientes. Cuando te podrías haber callado la boca y decir, esto no está para decirlo ahora, ni de la forma que lo pensé. ¿Qué pasa cuando alguien actúa con maldad y no la corta más, como se dice en la filosofía de la esquina? Bueno, termina cansando a los demás, a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos. Y eso es lo que tiene el malo sin freno, que te termina cansando. A vos te termina cansando, pero él no se fatiga de sus maldades. No se cansa, no se fatiga, dice la Biblia, no se cansa de actuar con malas intenciones. Lo que, como te acabo de decir, se diría no la corta más. No la corta más. Siempre malas reacciones, siempre con agresiones, siempre limando a los demás. En Isaías 43, 24, la Escritura dice, Dios dice, Isaías 43, 24, hablando de una situación particular del pueblo en aquel momento, Dios define esto. Dice, no
compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, porque ellos iban a los ídolos y se olvidaban de Dios, sino pusiste sobre mí la carga de tu pecado, de tus pecados. Dice Dios, me fatigaste con tus maldades, me cansaste con tus maldades, me hastiaste con tus maldades, me fatigaste con tus maldades. Esto es lo que pasa con la persona que no la corta más, ¿sí? Que no reacciona, que no recupera la sensibilidad. En Jeremías 3:5, hablando, y esto se lo decían al pueblo de Israel, es para meditar. En Jeremías 3:5 se preguntaban las personas del pueblo sobre Dios. Dice, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Enteramente lo guardará? Y la respuesta es, he aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. He aquí has hablado y hecho, léelo en tu casa, cuántas maldades pudiste. ¿Viste cuando nunca le dijiste a nadie, che, pero vos no podés ser más maldito, más malo, más ponzoñoso, más agresivo, más áspero? No podés ser más perro, no podés ser. He aquí has hablado cuántas maldades pudiste. Si no hablaste más es porque ya no podías más, no encontraste más maldades para hablar, y has hecho cuántas maldades pudiste. Frente a todo esto que venimos compartiendo, el arma más importante que nosotros tenemos para mantenernos fuera de la agresión y de la destrucción de las personas que no le ponen límite a la expresión maliciosa de su corazón engañoso y por su insensibilidad siempre están destruyendo todo a su alrededor, es fundamental tener siempre vivo el discernimiento espiritual que te lo da la comunión con el Espíritu Santo. No es algo que Dios te da y se va. Es algo que vos vas a tener en la medida que vos dependas por la fe del auxilio del Espíritu de Dios, que es el que te va a mostrar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Necesitamos discernimiento para no caer en las garras de nuestro corazón engañoso, de nuestras malas intenciones, y el discernimiento te permite darte cuenta de las consecuencias de lo que vas a empezar y tampoco caer en las manos de los hombres o en las garras de las personas que no actúan con buena voluntad, que no actúan con bondad, que no tienen una buena intención. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Salomón pidió en Primera de Reyes 3:9 un corazón entendido para juzgar, en ese caso él era rey, a su pueblo, pero nosotros también necesitamos un corazón entendido para juzgar todo lo que nos viene a la mano, lo que nos encontramos, lo que nos proponen, sean cosas laborales, personales, familiares, de amistad. Discernir. Dice, para discernir, para diferenciar, para entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que pedía Salomón, un corazón entendido para no ser engañado por el mal. Primero, de su corazón engañoso, cosa que al final le pasó. Finalmente le pasó. Y segundo, bueno, le pasó porque se alejó del Señor a causa de la idolatría de sus mujeres, de las mujeres extranjeras que él había tomado, ya faltando a la fe, porque estaba escrito que no debería casarse con mujeres extranjeras. Las mujeres extranjeras, en vez de convertirse a Jehová, desviaron su corazón. No lo vio y terminó como terminó. Por eso nosotros, si no tenemos discernimiento, está bueno que nos humillemos en oración delante de Dios, si es posible, todos los días, cuando vamos a orar. Tengamos esa delicadeza de humillados en oración, preguntarle al Señor cuántas cosas hemos hecho hoy, en este día, con maldad. Preguntar, Señor, cuántas cosas yo aprobé hacer o decir, pero fueron hechas con maldad y porque por falta de discernimiento no las vi, pero las quiero ver, quiero aprender de mis errores. Y el Espíritu Santo te lo va a mostrar, te va a mostrar todas tus obras o mis obras de maldad.
Es fundamental. Y pedir perdón por las maldades que hemos hecho. Porque según nosotros somos buenos. Pero cuando nos convencen de pecado, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hicimos con maldad, dándole licencia permisiva a la intención de nuestro corazón engañoso, el cual, como sabemos, porque la Biblia lo declara y yo lo creo, y sé que vos también, su intención desde mi juventud es llevarme al mal, manifestar su maldad a través de mi voluntad. Pedir, muéstrame, Señor, final del día, suponete. Vas a orar y en vez de orar con soberbia, creyendo que fuiste un vencedor, un ganador, un winner, Señor, ¿cuántas cosas hice con maldad hoy y no vi? ¿Cuántas cosas dije? Estoy repitiendo, ¿no? Con maldad hoy y no las vi. Quiero que me las muestres porque mañana no quiero caminar en el mismo pecado. Esto decía el salmista en el Salmo 51, versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra, mira qué linda palabra, borra todas mis maldades. Y borra todas mis maldades. Pero para eso hay que saber cuáles fueron. Y yo mi maldad no la veo porque el hombre no ve sus propios errores. Entonces necesito ir, como te dije, a la oración para que Dios me las muestre. Cuando Dios me las muestra, necesito reconocerlas. Después de reconocerlas, arrepentirme en la misma oración, pedir perdón. Y el arrepentimiento y la humillación hacen que Dios borre mis maldades. Es decir, lo eche al fondo de la mar y nunca más se acuerde de mi pecado. Ahora bien, ¿cuál es el origen que hace posible el mal pensamiento? Porque el mal pensamiento tiene un origen, ¿sí? Bueno, este origen está, como venimos diciendo, en la maldad del corazón. Ahora, ¿por qué el corazón tiene tanta licencia, como te vengo diciendo, para actuar con maldad? Por la falta de luz. Le falta luz a ese corazón. Es un corazón que está en tinieblas. Porque como sabemos, donde no hay luz, hay tinieblas. Job decía que él hablaba lo que no entendía. O sea que Job sacaba pensamientos, conclusiones, concepciones y convicciones de un corazón sin luz. Porque cuando la luz de Dios vino a su vida, él se dio cuenta que todo lo que él sacaba de su corazón para expresar por medio de su boca como ideas, pensamientos y posiciones, Job se posicionaba generalmente con gran vehemencia frente a todas las cosas, como podemos ver en sus discursos, en sus exposiciones, cuando se defendía y demás, salían de un corazón en tinieblas. Por eso él no entendía lo que hablaba, porque como ir a buscar algo a un placar con la luz apagada, sacar y ponerte, suponete que sos hombre y te pones la camisa de tu mujer o el vestido de tu mujer, ¿no? Como tener la luz apagada no sabes qué estás eligiendo, ¿sí? Digo, la falta de luz en un corazón trae la ignorancia. La ignorancia que a su vez alimenta la falta de entendimiento. Ahora, esta ignorancia, bueno, como te digo, ¿no? Esto hacía que Job oscurezca el consejo de Dios sin entendimiento, porque sus palabras salían de un corazón lleno de tinieblas. De ahí, mira, en Proverbios 1:32, de ahí se halla esto de decir que las personas con falta de entendimiento terminan desviándose. Obviamente, porque la falta de entendimiento también es fruto de la falta de discernimiento, ¿sí? En Proverbios 1:32, la Biblia dice: ¿quién se desvía? ¿Quién se desvía? Dijimos caminos torcidos hace un rato. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Quién se desvía? El ignorante, ¿sí? Ahora, ¿por qué llegó a ser ignorante? Porque no estamos hablando del que no fue a la escuela, ¿eh?
Tampoco estamos hablando del que no terminó la universidad. No, estamos hablando de otro tipo de ignorancia. Una ignorancia que Dios por medio del profeta le reclama al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel fueron sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. O sea, la ignorancia de cómo hacer las cosas bien. Ignorancia voluntaria, ignorar voluntariamente cómo hacer las cosas bien o por derecha, o hacer las cosas mal por no saber cómo hacerlas bien. Eso nos pasa mucho cuando nosotros llegamos a Cristo. Traemos una vida de tiniebla, de malas obras y tinieblas profundas, y cuando llegamos al Evangelio, a través del consejo de la palabra nos damos cuenta de que tenemos que movernos y hacer las cosas de otra manera. Pero estamos tan habituados a hacer las cosas mal que no sabemos hacerla bien. Nos cuesta mucho enderezar nuestros pasos, pasa mucho tiempo hasta que aprendemos a hacer las cosas bien, o como se dice vulgarmente, por derecha. Ahora, en el versículo 32 dice que los ignorantes se desvían. Los ignorantes de cómo hacer las cosas bien se desvían. Porque hay gente que solamente ha conocido el mal, las tinieblas y las cosas perversas y pervertidas. Hay gente que, como nosotros, conoció el bien cuando conoció a Jesucristo, y las cosas rectas cuando conoció el camino de la vida, y el consejo de sabiduría cuando empezó a leer la Escritura. Porque nos movimos en un mundo donde estas cosas no estaban, donde reina la oscuridad y las tinieblas. ¿Por qué los ignorantes terminan desviándose? En algunos versículos anteriores al 32, en Proverbios 1:29, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, está hablando al pueblo acá, de Dios, y no escogieron el temor de Jehová. Porque cuando el mal pensamiento emerge en tu consciente y vos concebís la idea de tener una mala obra, ¿sí? Ahí podés escoger no hacer lo malo por temor de Dios. Y lo hacemos todos los días. Decimos, no, esto es una barbaridad. Este es el diablo. No, ni loco hago esto, ni lo digo. ¿Sí? No escogieron, es algo interno, íntimo. Es un acto de fe del espíritu del hombre. Ahí, en el momento en que inicia la mala obra, cuando emerge el mal pensamiento en la conciencia del hombre, que no puede ver su corazón, pero sí inteligiblemente considerar los resultados de ese mal pensamiento. O sea, el mal pensamiento es la manifestación del corazón engañoso y malo. No escogieron el temor de Jehová. Uno puede estar toda la vida sin elegir vivir, elegir, decidir, querer vivir en el temor del Señor, que sería en obediencia a su palabra. ¿Viste cuando vos decís, esto, ni loco, ¿sí? No, mirá lo que dice la Biblia, no, chau, me voy, no cuenten conmigo, no. Y huís de las garras de las malas obras. Nada más que esto es interno, es interior, es íntimo. Dice Dios que ni quisieron mi consejo. Un pueblo que terminó desviándose por ignorante, porque no aborrecía la sabiduría, le daba asco la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron su consejo y menospreciaron sus reprensiones. Comerán, dice, del fruto de su camino. Si no querés la sabiduría, no escoges el temor de Dios, no querés el consejo, y cuando Dios te reprende como padre para enderezar tus pasos, para que no te des de lleno contra el mal resultado de la mala obra, nada de eso te hace reaccionar, entonces vas a seguir en la tuya o comer el fruto de tu camino. Dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Después hay mucha gente que dice, a mí Dios no me habla. No, Dios te habla. Lo que pasa es que como vos no lo oís, te dejó a la tuya, a como vos querés, o a como a vos te gusta. Porque no hay quien te pueda hablar, ni Dios. Entonces dale nomás. ¿Vos lo ves así? Sí, te dice Dios. Suponete que el Señor te diga, ¿vos lo ves así? Sí.
Yo te digo que no lo hagas. No, no, yo lo veo así. Dale nomás. Dale nomás. El golpe avisa. Porque el desvío de los ignorantes los matará. No termina la persona siendo ignorante porque no fue a la escuela. La ignorancia está en algo muy interesante que tiene el corazón para resguardar el mal que alberga en su seno, que es la dureza. ¿Por qué hay dureza en el corazón de los hombres? Es una obra del enemigo para que el corazón mantenga la maldad y no la pierda. ¿Qué pasa cuando una persona se ablanda, se humilla, cuando su corazón deja de ser duro? Pues la luz de Dios penetra en su corazón, la persona ve su maldad, se arrepiente, la entrega y el enemigo tiene que irse de esa persona. Porque mientras esté el mal en su corazón, resguardado por la dureza que él mantiene sobre lo que cree, lo que piensa, la dureza de su corazón, entonces no va a haber forma de poder liberar a esa persona del desvío, de las tinieblas, de la falta de entendimiento. ¿Sí? Mira, en Jeremías 4:22, el Espíritu Santo nos habla de esto. Decíamos, una persona sin entendimiento es una persona sin luz de Dios, ¿sí? La cual, la falta de luz, lo deja en tinieblas y forzosamente lo hace ignorante. ¿Quién es el que no tiene luz de Dios? El que rechaza la palabra por la dureza de su corazón como arma del enemigo para mantener ese corazón lleno de maldad. En Jeremías 4:22 dice el Señor, porque mi pueblo es necio, o sea, ignorante, no sabe, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Y acá define de qué ignorancia está hablando. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Son como esas personas en el mundo que no saben hacer las cosas por derecha. Siempre con trampa, siempre por izquierda, siempre timando, taimados, siempre con malas intenciones. ¿Sí? Esta es la mayor obra del mensaje de la luz, que es Cristo. El mensaje de la luz básicamente apunta a enseñarnos a hacer las cosas bien, a no hacerlas como las hacíamos antes cuando no teníamos Dios y vivíamos a merced de las tinieblas de nuestro corazón. Enseñarnos a hacer las cosas de manera de agradar a Dios, satisfaciendo en todo tiempo la demanda de su justicia por medio de nuestra fe en su palabra. En Isaías 1:16, Dios habla de esto. Dice que debemos lavarnos y limpiarnos. Isaías 1:16, que se leía el miércoles pasado. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Te decía cómo, pidiendo perdón, orando, entregando nuestras malas obras. Dejad de hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aprended a hacer el bien. Ese es el mensaje de la predicación del Evangelio. El mensaje apunta a enseñarnos a hacer las cosas de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, sin Dios y sin esperanza, cuando hacíamos las cosas en tinieblas. Ahora, como te decía, la dureza de corazón hace que el corazón siga siendo malvado. Lo mantiene en estado de maldad. Cuando el corazón se ablanda, cuando la persona depone armas, cuando se humilla, cuando la persona se cierra, se endurece. Cuanto más cerrado, más duro. Cuando la persona se abre, sobre todo a oír la palabra de Dios, que es la voz del Señor, su corazón se ablanda y el mal empieza a irse, porque la autodefensa del mal, como ya te he dicho varias veces hace unos minutos, es la dureza de corazón. No por casualidad, el diablo mantiene al mundo endurecido ante la palabra de Dios. No es casualidad. Hay un objetivo, hay un propósito. Es una artimaña del enemigo. En Jeremías 7:24 dice, ¿no oyeron
ni inclinaron su oído, cosa muy común en el pueblo de Israel. Antes caminaron en sus propios consejos, de nuevo, en la dureza de su corazón malvado. Acá tenés por qué el corazón es duro, porque mantiene la maldad, en la dureza de su corazón malvado. ¿Qué hace un corazón malvado? Se defiende. ¿Cómo? Endureciéndose. ¿Cuál es el resultado? Para el hombre, fueron hacia atrás y no hacia adelante. El objetivo del enemigo es hacernos creer a nosotros que siempre tenemos razón. Y en ese querer tener razón como manifestación de nuestro orgullo, porque nosotros no queremos perder adelante de nadie, lo que ignoramos es que se mantiene la dureza de nuestro corazón para que el mal no salga de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo darnos cuenta? A ver, vamos por acá. Los pensamientos, vos podés decir ahí escuchando en tu casa, ¿tendré un corazón malo yo? Y depende del tipo de pensamientos que aparecen en tu consciente. Según los pensamientos que aparecen, sean de malas o buenas intenciones, vos vas a saber si tenés qué clase de corazón tenés. Mira, en Proverbios 12:20 es como un test de maldad. ¿Sí? En Proverbios 12:20 dice la Escritura, engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal. ¿Lo lees? Proverbios 12:20 va de nuevo, engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Hay una sola luz que puede iluminar las tinieblas de nuestro corazón. No hay dos ni tres, hay una. Y es Jesucristo. Es aquella luz verdadera, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, que alumbra a todo hombre y con ese fin vino a este mundo. No hay otra luz. No hay ni el conocimiento, ni la filosofía, ni el estudio de las cosas terrenales, de las ciencias, va a iluminar las tinieblas de nuestro corazón. Solamente Jesucristo, que es la luz. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Podemos decir, Juan 8:12, Evangelio, la única luz del mundo. El que me sigue, el que lo acepta y lo sigue, camina por fe en su palabra, no andará en tinieblas. O sea, no será gobernado por las tinieblas de su corazón engañoso, sino que tendrá la luz de la vida. Porque nosotros sabemos muy bien que donde hay luz, hay vida. ¿Sí? Él es una luz eterna, porque Él es preexistente. Es antes de que las cosas sean creadas. ¿Sí? Como dice Colosenses, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es la única luz. Aceptar a Jesucristo. No hay santos, no hay vírgenes, no es creer en los hombres, ni meditaciones, ni budismo, ni nada por el estilo te va a iluminar las tinieblas de tu corazón. Nada hay sino la luz única que vino a este mundo con el propósito de iluminar las tinieblas de los corazones de los hombres. Y ese es Jesucristo de Nazaret. No hay más nada. Aceptamos a Jesús por la fe y caminamos en pos de Él por medio del consejo de su palabra y día a día seremos iluminados a través de la palabra y la oración. Pero viendo el mundo como está, que está en tinieblas y cada vez más, bueno, el mundo está en tinieblas porque está bajo el maligno, nos podemos preguntar si en algún momento faltó la luz. Faltó la luz. No, no faltó la luz, porque como te decía, la luz es eterna y por ende preexistente. El problema es que la luz dejó de brillar.
La luz siempre estuvo, pero dejó de brillar. Dejó de brillar para iluminar. Dejó de emitir luminiscencia. ¿Sí? Que es lo que irradia la luz verdadera. ¿Y por qué la luz dejó de brillar? Bueno, porque, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El mundo no le conoció, no porque la luz no estuviera o la luz no esté, porque la luz fue, es y será. La luz es Jesucristo. Sino porque las personas dejan de brillar. Los llamados eligen otro camino y dejan de ser luminiscentes, de iluminar, de estar encendidos, llevando la luz de Dios a los corazones de los que están en tinieblas. O sea, no son luz ni para sí mismos ni para los demás, porque el que escoge la desobediencia escoge las tinieblas, no la luz. La luz siempre estuvo. De ahí que una persona se pone a buscar a Dios y empieza a brillar. Es decir, sus palabras iluminan las tinieblas del corazón de los demás hombres, así como las de los de él, y tanto él y los que lo oyeren se salvan. Pero si la luz no se escoge, y se escoge más las tinieblas, porque se aman más las obras de las tinieblas que de la luz, y no se desconfía de un corazón engañoso, lleno de maldad, endurecido a propósito de no perder esa maldad, entonces la luz, que siempre fue, es y será, deja de iluminar. Y esto es lo que pasó a través de los siglos, cuando la iglesia entró en la oscuridad, cuando por años no se predicó la palabra y se escogieron doctrinas de hombres, tradiciones, palabras mentirosas y cosas terrenales para predicarle a los hombres. Se le predicó tinieblas y no luz. Se llevaron las personas a los hombres, a los santos, a las imágenes, y eso hizo que su corazón cada vez esté con menos entendimiento a causa de la ignorancia, por falta de luz. ¿Sí? La luz que trae el conocimiento y la sabiduría. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:6, por eso es tan importante que vos obedezcas a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, vivas por fe y te mantengas encendido, para que en tu generación esta luz vuelva a brillar, como siempre fue el propósito de nuestro Dios, porque la luz venía a este mundo para iluminar a los hombres. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, decía Pablo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que fue en Génesis eso, Génesis 1, 2 y 3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Observa que el conocimiento está atado a la iluminación. O sea, cuando tu corazón recibe a Cristo, recibe la luz, y esa luz te trae conocimiento. Conocimiento de la gloria de Dios y conocimiento de tu pecado, del mío. ¿Sí? Y esta es la monumental tarea de la iglesia. La iglesia no puede dejar de brillar, no puede dejar su incandescencia, no puede dejar de ser una luminaria, no puede dejar de alumbrar las tinieblas de los corazones de los hombres con su mensaje, fruto de la oración y la palabra. La iglesia no puede ser una luz que se esconde debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No puede tener un mensaje terrenal o un mensaje centrado en los hombres, con argumentos terrenales y falacias, con doctrinas de hombres y tradiciones y costumbres. No, tiene que irradiar esa luz. Una lámpara encendida, dones encendidos, personas que llevan ese fuego de Dios para que otros vean su pecado, vean la maldad de su corazón, vean la dureza de su corazón, puedan discernir entre sus malos y sus buenos pensamientos, puedan ser educados, reeducados de manera de aprender, ser enseñados para aprender a hacer las cosas bien en vez de mal, con buenas actitudes, dependiendo del poder de Dios, valiéndose de la fe, pensando
en que no por ir por derecha va a perder, sino que Dios lo va a acompañar y lo va a ayudar. La iglesia tiene que estar siempre encendida, brillando continuamente para llevar la luz de Dios a los corazones de los hombres, para que estos cambien las tinieblas de su ignorancia, como te dije, por un entendimiento iluminado frente al fulgir de la luz de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que tiene a Cristo tiene esa luz. Job terminó así. Terminó reconociendo su pecado e iluminado en sus tinieblas, se arrepintió y fue restaurado. Esto no es un concepto. La luz no es un concepto. Es un término de la vida cristiana. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en tinieblas. Y un corazón que tiene el Espíritu Santo, una persona que busca al Espíritu Santo, no está en tinieblas. No está endurecida. Porque el Espíritu no es ministro de pecado, porque el Espíritu y Cristo son la misma cosa. Y si vos realmente buscás a Jesucristo a través del Espíritu, no podés permanecer bajo el dominio de las tinieblas de tu corazón engañoso que te hace pensar que el problema no sos vos, es el otro. Por eso te decía esto, porque Jesús dijo: estén, no es un concepto, estar encendido. No es un concepto que la iglesia tenga la luz apagada de hombres, un concepto de hombres, una idea. En Lucas 12:35 vemos que Jesús dijo: estén ceñidos vuestros lomos, obviamente con la verdad, y vuestras lámparas encendidas. Y vuestras lámparas encendidas. Decíamos que hay una sola luz que puede iluminar la maldad del corazón de los hombres: Jesucristo. Y así como hay una sola luz, hay un solo lugar en el mundo donde vos podés encontrar esta luz, y es en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es aquella iglesia que ora, que busca, que reconoce su pecado, que acepta a Jesús y sigue sus pasos. Ese grupo que sigue a Jesucristo, no a los hombres, no a las costumbres, no a los mandamientos, y como dijo Jesús: gloria de los hombres no recibo. Que está centrada, como la iglesia primitiva, en la palabra y la oración, para ser luminarias en medio de este mundo, para que esa luz preexistente que brilló, brille y brillará por los siglos de los siglos, más allá de este cielo y de esta tierra, brille en los corazones de los que oigan las palabras de fe que esta iglesia predique por medio de la expresión que el Espíritu Santo en su momento le dé a cada uno que le toque expresar su palabra, la palabra de Dios. Es el único lugar, la iglesia, ¿sí? La iglesia es la luz del mundo. En realidad no es el edificio, sino las personas. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Cuando la iglesia brilla, es como una ciudad asentada, instalada, construida sobre un monte, no se puede esconder. Jesús dijo que no se ponía una luz, no se encendía una luz y se ponía debajo de un almud. El almud era un recipiente para medir granos, generalmente alrededor de 8 litros. Era un recipiente, como decir una jarra, pero de madera, por lo general, donde se llenaba con una medida de grano. Entonces, no, lo que está diciendo Jesús es: suponete una jarra, ¿no? Un recipiente. No se pone una vela, una luz, y se tapa con una jarra. O se pone debajo, encima un almud y la vela abajo para que no alumbre. No, se pone alto en el candelero. Dios levanta a las personas que empiezan a brillar, porque van a ser iluminación por medio del Espíritu para las tinieblas de otros. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra incansable unción día a día. El diablo nos quiere hacer pensar que es rutinario dedicarnos a la palabra y la oración, que es como aburrido, que es como que la vida cristiana no tiene sentido. Pero es la única forma que tenemos de brillar: orar por la palabra y tener la palabra para orar, para encontrar cada vez más incandescencia, luminiscencia en el espíritu de la palabra, para que las tinieblas nuestras y la de los que nos oigan sean prontamente sacadas a luz, las durezas de los corazones
depongan armas y las personas, como le pasó a Job, sean restauradas al bienestar y a la bendición del Señor. Nosotros sabemos, para terminar, lo que es cada día. Cada día es una batalla. Cada día trae su propio mal. Y Jesús dijo, el Señor, le basta a cada día su propio mal. O sea, no hace falta traer el mal del día anterior o el de mañana. Ni ansioso, ni con reminiscencia. Hoy, con lo que te va a pasar hoy, con lo que el diablo te va a poner encima hoy, ya con eso tenés el día bastante ocupado. Y nosotros necesitamos salir victoriosos de las acechanzas del enemigo. De dentro, a través de la maldad de nuestro corazón engañoso, el corazón no iluminado, por falta de luz, por abandono de la oración, por abandono de la palabra, por abandono de las cosas santas, ¿sí? Por dedicarnos a este mundo, por egoísmo, como te dije al principio, para salir victoriosos, ¿sí? De las acechanzas del mal de cada día. Porque necesitamos crecer, avanzar, y si no vencemos las tinieblas de cada día, al final del mes y del año solamente contaremos retroceso. Nos va a pasar como el pueblo de Israel, que iba para atrás y nunca para adelante. Pero para esto, como te decía de Job, necesitamos buen entendimiento. Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Buen entendimiento que va a depender de la cantidad de luz que nosotros dejemos entrar en nuestros corazones para encontrarnos con la realidad que nos quiere esconder nuestro corazón engañoso. Y nadie alcanza buen entendimiento sin obediencia, la obediencia que trae la vida apartada para Dios, o como dice la doctrina, la vida de santidad. En el Salmo 111, versículo 10, 111, versículo 10, dice la Escritura, el principio de la sabiduría, o sea, si vos querés empezar a recorrer el camino que te va a hacer una persona sabia, es el temor de Dios. El temor de Dios frente a la libertad de darle rienda suelta a un corazón malvado, como veíamos antes. Dice, buen entendimiento, no malo. Malo es cuando entiendo las cosas como no son, como le pasaba a Job. Tienen todos los que practican sus mandamientos. Los que obedecen a la palabra cada vez entienden las cosas mejores, es decir, ven las cosas como son, cada vez están más en realidad, en la realidad de las cosas. Su loor, la gloria de Dios, su señorío permanece para siempre. ¿Sí? Esto, el buen entendimiento, la obediencia por medio de la fe, es lo que cada día nos va a dar mayor sensibilidad para diferenciar entre las cosas que salen, el entendimiento que surge, emerge de las tinieblas de nuestro corazón engañoso, y las cosas que surgen de la realidad de lo que Dios nos muestra. No sé si te ha pasado, seguro que sí, miles de veces. ¿Te parece que las cosas son de una manera y cuando las presentás a Dios en oración, a veces después de días, empezás a darte cuenta que estabas totalmente perdido sobre la realidad de cómo veías las cosas? Finalizando, te invito a decir con el salmista, Salmo 119, versículo 44. 119, versículo 144, perdón. Justicia eterna, decía el salmista, son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. No queremos ser nosotros de esos que hablan lo que no entienden, que hablan desde las tinieblas de su corazón engañoso, que hablan influenciados, disputas necias de hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. No queremos ser. Queremos vivir en luz, en esa luz que es Jesucristo, que viene a nuestro corazón iluminando nuestras tinieblas y sacándonos a lugar espacioso. Queremos hacer las cosas con justicia para tener la bendición de la obediencia, como está escrito, no la maldición de la desobediencia. Bendice a tu pueblo, Señor.
porque hay uno solo que es la luz verdadera que alumbra las tinieblas de los corazones, y ese es Jesucristo, el Verbo de vida. Y esa es su misión, venir al mundo a iluminar, a hacer luz en las tinieblas de los hijos de los hombres. Y nosotros queremos seguir ese camino porque queremos aprender día a día a hacer cada vez mejor las cosas bien. Porque el mal lo sabemos hacer, porque el intento de nuestro corazón ha sido malo desde nuestra juventud y en maldad hemos sido formados. Pero queremos aprender de tu mano a hacer el bien y hacer cada vez las cosas mejor, con mayor justicia, agradando con temor delante de tus ojos, Señor, tu corazón. Bendice tu iglesia, guárdala del mal y abre su entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia del Río, te amo. Cantamos una alabanza juntos. Buena semana. Dios te bendiga. Ponete de pie ahí en tu casa y hacelo con solemnidad, como lo haces cada domingo, como lo hacíamos cada domingo en este lugar. Adoramos al Señor. Ponete de pie. Este es mi deseo, Señor, adorarte a ti con todas mis fuerzas. Por eso a ti rindo mi ser y te doy mi corazón. Acompáñame con esta letra, iglesia. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, amado Dios, haz tu obra en cada uno de nosotros. Vamos, iglesia, alegrate en la presencia del Señor. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración, decile, eres tú. Vamos, iglesia del Río. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí.
tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en nosotros. Amén, iglesia.